Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando en esta serie de estudios el libro de Éxodo. Esta es lección número 25, donde vamos a ver el resto del capítulo 17, que se trata acerca de la guerra contra Amalek. Los israelitas van a pelear en el desierto y queremos ver lo que el texto dice acerca de esto. Así que vamos a concentrarnos en los versos 8 al 16 en esta lección. Vamos a comenzar leyendo el texto como siempre hacemos y para esto veremos los primeros cuantos versos. Dice el verso 8: Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: Escogen los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra, y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno del un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza, hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Bueno, vamos a detenernos aquí y como ya sabemos, pues queremos analizar el texto para ver lo que podemos encontrar y ver, pues, qué nos dice la Biblia aquí en este texto. Israel todavía está en el desierto, ¿sí? Está viajando hacia el monte de Sinaí, dirigidos por Dios, guardados por Dios, guiados por Dios. Y en este momento se nos dice que van a enfrentar un nuevo desafío. Hasta el momento han encontrado desafíos o problemas en el camino tocante la falta de agua, la falta de comida, y pues el pueblo ha desconfiado en el poder de Dios, ha desconfiado en el liderazgo de Moisés, ha desconfiado pues en casi toda parte de esta situación, dudando que Dios en verdad está entre ellos y que Dios está proveyendo por ellos, ¿verdad? Este es el problema de Israel. Tiene una falta de fe. Así que cuando ahora se enfrentan con este nuevo problema, esta nueva situación, vamos a ver cómo responden. Se nos habla por primera vez aquí de varias cosas. Primero, Amalek. Dice que Amalek vino y peleó contra Israel en este lugar llamado Refidim, que vimos la vez pasada. Y pues, ¿quién son estas personas? ¿Quiénes son los amalequitas, ¿no? Las personas de Amalek? Según Génesis 36, Amalek es un descendiente de Esaú. Vino a ser una de las tribus o uno de los grupos relacionados con Esaú. Recordando, Esaú era el hermano de Jacob. Y claro, Jacob siendo el padre de Israel. Así que estas personas que vienen a pelear contra los israelitas son relacionados con los israelitas. Bueno, son descendientes de los dos hermanos. Israel, descendiente de Jacob. Amalek, descendiente de Esaú. Así que estamos hablando aquí de familia. Claro, a distancia, pero estos no deben estar peleando entre sí. Este es el punto, ¿no? Y bueno, también debemos reconocer posiblemente que los amalequitas conocían la promesa que se había dado a Jacob. Y cuando la historia de su padre Esaú en comparación con la de Jacob, ¿verdad? Los amalequitas tal vez estaban conscientes de
la palabra de Dios, la promesa de Dios para con los israelitas. Y si estuvieron con este conocimiento, no deben tener miedo de los israelitas, ya que son familiares, distantes, están relacionados. Israel va hacia su tierra eventualmente, pero no es que les van a quitar las tierras a estos amalequitas, los descendientes de Esaú. Así que no deben preocuparse este grupo de Amalek. Sin embargo, ellos vienen y comienzan a pelear. Y ese es el problema, ¿verdad? Bueno, aquí con esta situación vemos por primera vez también a otra persona mencionada, aquí Josué. Y dice que Moisés escogió a Josué para levantar un ejército entre los israelitas para ir a pelear contra Amalek. Y pues Josué lo hizo, ¿verdad? Él reunió hombres para pelear, siguiendo las instrucciones de Moisés, pero lo importante de esto es ver por primera vez cómo Josué es el hombre escogido por Moisés para hacer esto. ¿Quién va a ser el líder del pueblo de Israel al pelear contra Amalek? Moisés seleccionó a Josué. Y pues esto, claro, vamos a seguir viendo, ya que Josué va a ser el líder próximo después de la muerte de Moisés. Y por buena razón, Josué había ganado la confianza de Moisés a lo largo de este tiempo. Y claro, con las cosas que todavía vamos a ver, que se van a decir acerca de Josué. Más que eso, ganó el favor de Dios como un hombre fiel, como un hombre valiente, como un hombre que sigue las instrucciones de Dios. Y aquí lo vemos obedeciendo las palabras de Moisés, ¿no? Así que vemos a Josué presentado aquí por primera vez. También vemos algo importante cuando Moisés dice, yo tendré la vara de Dios en mi mano y yo voy a subir sobre la cumbre del collado. Entonces vamos a ver que Josué con su espada y el ejército van a pelear a la misma vez que Moisés va a levantar la vara de Dios. Y hay dos cosas aquí que debemos reconocer. La parte humana es que tienen que pelear. Josué tiene que levantar su espada para pelear juntamente con el ejército que levantaron, ¿verdad? Ellos tienen que actuar, ellos tienen que hacer algo. Y Dios también va a hacer algo, ¿verdad? Simbolizado por la vara, Dios, Él va a actuar en favor de Israel, pero debemos ver esta conexión o esta relación, mejor dicho, entre la acción del hombre, en este caso Josué, llevando adelante al pueblo de Israel para pelear, y el poder de Dios, la parte divina, ¿verdad? La obra de Dios es esta, que el ser humano, juntamente con Dios, logran ciertas metas. Así que es importante ver las dos partes. El ser humano tiene una responsabilidad, tiene que actuar, tiene que hacer algo, tiene que seguir las instrucciones de Dios, y Dios estará con ellos, ¿verdad? Simbolizado con o por la vara que Moisés tiene en su mano. Entonces, los dos están operando a la misma vez. Dios y Josué están los dos actuando, bueno, y el ejército también. Bueno, también vemos algo interesante que se nos dice en el verso 10, y esto es que Moisés y Aarón están juntos, y otro hombre aquí mencionado llamado Ur, ¿verdad? Esta es la primera vez que vemos este nombre. Y dice que el texto verso 10 que los tres subieron a la cumbre del collado. Los tres están juntos, ¿no? Ahora, estos tres, vamos a ver, claro, Moisés, Aarón, el hermano de Moisés, y Ur, lo vamos a ver más adelante también en otros eventos o episodios, pero esta es la primera vez que se nos presenta este hombre llamado Ur. No sabemos exactamente quién es,
Pero los historiadores han dicho que posiblemente él, Ur, era el esposo de María, la hermana de Moisés y Aarón. Y esa es una posibilidad, que este Ur es esposo de María, la hermana de Moisés y Aarón. Bueno, de todas formas, Aarón y Ur tienen que ir con Moisés para mantener sus brazos alzados hacia arriba, ¿no? Su mano. Y dice que uno se puso en un lado y que el otro se puso en el otro lado para mantener los dos brazos de Moisés hacia arriba. Y dice, pues el verso 11, que cuando Moisés alzaba su mano, Israel ganaba, prevalecía. Pero cuando bajaba sus manos, entonces el enemigo prevalecía, Amalek, ¿no? Entonces la idea es, vamos a mantener las manos de Moisés alzadas hacia arriba, porque esto demuestra que la vara de Dios, ¿verdad? El poder de Dios está actuando en favor de Israel. Así que ellos tienen que mantener los brazos de Moisés firmes hacia arriba, ¿verdad? Alzados hacia arriba. Y dice que, pues, claro, las manos de Moisés se cansaban. Cuando pensamos que es difícil mantener nuestros brazos alzados por mucho tiempo, estamos hablando de horas, uno se cansa, ¿no? Y por eso le ponen una piedra para que se sienta, es mejor sentarse, y luego también pues sostenían sus manos. Así que Moisés tiene ayuda. La vara de Dios está alzada. Josué, el ejército están peleando. Ahí están Aarón y Ur manteniendo los brazos de Moisés alzados. Entonces vemos estas dos partes una vez más. El poder de Dios simbolizado por la vara en la mano de Moisés, y Moisés haciendo esto con sus ayudantes, y luego Josué peleando. Esta obra es una obra conjunta. Dios obrando juntamente con, en este caso, los hombres, ¿no? Moisés, Aarón, Ur, Josué. Y pues claro, dice que después de todo esto hubo firmeza en las manos en las manos de Moisés, hasta que se puso el sol. Entonces estamos hablando de todo el día se llevó a cabo esta batalla, ¿no? Y el resultado se nos presenta aquí en el verso 13, cuando dice que Josué deshizo a Amalek. Y esto nos indica pues que el ejército de Israel ganó. Y vemos que se nos va a decir algunas cosas finales acerca de este grupo de personas, de esta nación, descendientes de Esaú, por qué ellos vinieron y pelearon contra Israel. Vamos a ver algunas palabras que Dios tiene para con ellos, y eso lo vemos en la siguiente parte de el texto. Vamos a seguir pues y vamos a ver esta última parte. Solo vamos a llegar hasta el verso 16 en esta lección, y vemos el fin de este episodio. Dice el verso 14, Jehová dijo a Moisés, después de esto, ¿verdad? Escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Moisés edificó un altar, llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Bueno, estos versos finales nos dicen algo del resultado, y también algo que debemos ver hacia el futuro de esta nación, Amalek. Bueno, primeramente vemos el mandato de Jehová a Moisés de escribir esto para memoria en un libro. Qué interesante, ¿verdad? Dios le dice a Moisés, queremos preservar este evento, lo que sucedió, lo que se hizo, cómo Dios ayudó al pueblo de Israel. Y vamos a escribir esto en un rollo. Bueno, aquí dice un libro, pero eran rollos, ¿verdad? Que luego se convirtieron a libros. El punto es, escribe esto para recordarlo.
Y dice, ¿verdad? El texto, Dios le dice que hay que decirle esto a Josué. Este libro es en especial para Josué, para decirle a él y para confirmarle a él para momentos en el futuro, ¿verdad? De cómo Dios estuvo con él en la batalla. Esto va a ser muy importante ya cuando se estudia el libro de Josué, donde Josué, llevando el pueblo de Dios hacia adelante a la tierra prometida, va a pelear muchas guerras. Dios le va a decir, ¿verdad? Y lo que debe hacer en estas guerras que él va a pelear. Así que esta, siendo la primera, debe ser un recordatorio para Josué. Mira, cuando tú sigues las instrucciones de Dios, Dios te va a dar victoria. Dios está con ustedes. Y por eso es en verdad un libro más para Josué recordar cómo Dios vino y ayudó al pueblo de Israel, especialmente a él y el ejército, para pelear y tener la victoria, ¿no? Y se nos dice algo más. Amalek más adelante va a ser destruido completamente. Esto lo veremos o se va a ver más adelante. Dios, claro, le da la victoria a Israel en este momento, pero más adelante esta nación va a ser destruida por completo porque vino contra el pueblo de Dios. Y ese es el punto. Las naciones que se levantan contra el pueblo de Dios serán juzgadas por Dios en algún momento ya determinado por Dios en el futuro. Los enemigos de Dios siempre son juzgados, mientras que el pueblo de Dios, el pueblo fiel de Dios, siempre es bendecido. En este caso vemos la misma cosa, ¿no? Israel gana la batalla, es bendecida por Dios, mientras que Amalek es juzgada, y ellos son derrotados, mueren, ¿verdad?, en esta guerra. Y pues esto va a ser igual más adelante en el futuro, porque van a haber más guerras contra Amalek. Y pues Dios le está anticipando ya, mira, yo voy a juzgar a esta nación. Así que cuando se encuentran en contra de Amalek más adelante, no tengan miedo, pues yo voy a estar con ustedes. Y voy a seguir dando esta victoria a Israel contra Amalek. Y claro, no solo Amalek, pero otras naciones que se oponen al pueblo de Dios. Y esa es la parte clave. Los enemigos del pueblo de Dios llegan a ser los enemigos de Dios. Y pues Dios va a dar la victoria a su pueblo. Y como digo, esto se va a ver más adelante. Bueno, después de todo, Moisés hace una última cosa. Él edifica un altar aquí, claro, para adorar a Dios, para darle gracias a Dios por la intervención de Dios, como Dios les dio la victoria, ¿verdad? El pueblo debe reconocer la acción de Dios en su favor. Y por eso Moisés levanta un altar para guiar al pueblo en adoración hacia Dios. Y dice aquí que llamó su nombre Jehová Nisi. Es algo interesante este nombre. Jehová, claro, es el nombre de Dios, uno de los nombres de Dios. Y esta última parte que se añade aquí al final de su nombre, Nisi, es algo, significa esta palabra algo como alzar hacia arriba. Entonces algunos han pensado que esto es como lo que hacen ejércitos en alzar una bandera, alzar el símbolo de su pueblo, ¿verdad?, cuando entran a la guerra. Pero más, esto es dirigido a reconocer que Moisés levantó sus manos hacia el cielo, ¿verdad? Y de esta forma Dios intervino y les dio la victoria. Así que esto en verdad llega a simbolizar o significar, mejor dicho, Jehová Nisi, la idea de que Dios es al quien levanto mis manos. O Dios es exaltado, yo levanto mis manos a Él porque Él es el que está acá arriba. Y de esta forma se reconoce la grandeza de Dios, especialmente en la batalla, ¿no?
Bueno, y vemos esta última palabra contra los amalequitas. Esto se hizo porque ellos levantaron su mano contra Dios. Vemos otra vez esta idea de levantar, ¿verdad? Así que cuando te levantas contra Dios, Dios va a derrotar, Dios va a ganar. Y pues esta es la lección que los amalequitas necesitaban entender, pero también que los israelitas necesitaban entender. Dios estará con ellos en cuanto a todo lo que van a enfrentar. Dios va a actuar en su favor. Lo que Israel necesita hacer es creer que Dios está con ellos, ¿verdad? Este fue el problema la última vez. Así que un desafío diferente, ¿no? Aquí con esto. Y vamos a ver que se van a presentar más problemas y obstáculos en el camino de Israel. La pregunta siempre va a ser ¿cómo responde Israel? ¿Responde con fe en Dios o con desobediencia y la falta de fe, ¿no? Bueno, así que vemos algunos pensamientos finales, solo para resumir lo que estamos viendo aquí. Los principios, ¿no? Que podemos nosotros aprender cómo se aplican estas cosas a nosotros hoy en día. Primeramente, vemos la presencia de Dios con su pueblo. Se demuestra de muchas maneras, ¿no? Ya hemos visto, como hemos dicho, que la presencia de Dios va con ellos. La columna de fuego, la columna de nube, la forma en que Dios abrió el mar rojo, les hizo pasar, la forma en que Dios ha provisto por ellos agua y comida y ahora victoria en el desierto, ¿verdad? Entonces necesitamos recordar que la presencia de Dios con nosotros se demuestra en diferentes formas cuando nosotros nos enfrentamos con diferentes problemas. Dios está con nosotros, ¿verdad? También, número 2, vemos otro principio muy importante aquí, y eso es que la batalla entre los enemigos de Dios y su pueblo será siempre un evento del cual Dios toma control para derrotarlos, ¿no? En otras palabras, la victoria es de Dios. El ser humano, nosotros tenemos una parte que hacer también, tenemos que obedecer, tenemos que actuar, pero Dios pone su parte. Entonces, cuando se trata de nosotros enfrentar obstáculos o enemigos, no debemos olvidar que la batalla es de Dios. Dios va a dar, en fin, la victoria. También vemos, obviamente, aquí la obediencia fiel de Josué como una respuesta, ¿verdad? Él sigue las instrucciones de Moisés. Y pues también nosotros debemos demostrar confianza en la palabra de Dios, las instrucciones de Dios, lo cual Josué hace. Es en otras palabras un buen ejemplo aquí Josué para nosotros seguir, responder con obediencia a las palabras de Dios. Y finalmente el principio que ya mencionamos, la idea de que el juicio viene para con los enemigos de Dios. Tarde o temprano, Dios juzga los enemigos de su pueblo y también trae bendición en favor a su pueblo. Nunca debemos olvidar esta idea porque a lo largo de la palabra de Dios siempre se repite esto. El enemigo de Dios es juzgado por Dios. El pueblo fiel de Dios es bendecido por Dios. Esto se ve vez tras vez tras vez. Y lo vemos aquí, ¿verdad? Por eso lo resaltamos. Muy bien, hermanos, pues un texto algo corto en esta lección, pero como podemos ver, lleno de muchas enseñanzas importantes. Vamos a dejar nuestro estudio aquí, pues, por el momento. Les invito para la próxima lección, siguiendo adelante viendo más del libro de Éxodo. Hasta entonces, espero que estén muy bien, reciban un saludo como siempre, un abrazo y como decimos, gracia y paz.